separó a los discípulos. Estaba meditando mucho en el título del pasaje, pero Dios me hizo entender por qué Pablo separó a los discípulos. Podía haber puesto la obra del Espíritu Santo, pero se va a ver a través de lo que Pablo hizo y lo que Dios hizo en Pablo, cómo Dios usó a Pablo. Hoy veremos que el ministerio de Pablo justamente en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Él comenzó su viaje yendo por Galacia y Frigia. Después llegó a Éfeso, que era una ciudad de la costa oeste en Asia Menor, donde ahí estaba el templo de la diosa Diana. La diosa Diana era considerada la diosa de la fertilidad. Alrededor de este templo había muchos comerciantes y prostitutas. La cultura actual es muy parecida con la de Éfeso. Al ver la cultura de esta ciudad podemos pensar que sería muy difícil que cambie. Pero, ¿qué hizo Pablo? ¿Cómo Dios usó a Pablo? A través de esta obra vamos a aprender cómo podemos ser usados por Dios para cambiar nuestra cultura. Oro para que seamos usados por Dios poderosamente, de manera que recibamos su gran visión en nuestra vida. Amén. Primera parte, la obra del Espíritu Santo, del versículo 24 al versículo 28 del capítulo 18. Desde los versículos 24 al 28 podemos ver la iglesia hogareña de Priscila y Aquila. Ya antes habíamos visto en el anterior mensaje sobre Priscila y Aquila, pero ahora ellos acá hacen una obra muy, muy linda e importante en la obra de Dios. Vamos a leer el versículo 24 y 25, hermanos. Por favor, me acompañan con la lectura. 2, 3. Llevó entonces a Éfeso, Dios llamado Apolos, natural de Alejandría, varón de repente, poderoso en las escrituras, este habló del Señor, siendo ese Espíritu hermoso, hablaba y enseñaba diligentemente los enemigos del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos tenía mucho deseo de predicar la palabra del Señor. Era una persona preparada para ser siervo de Dios. Él predicaba sobre Jesús, pero le faltaba algo muy importante. Todavía no estaba renacido por el Espíritu Santo. Aunque él conocía bien las Escrituras, su conocimiento era solo del Antiguo Testamento. Todavía no sabía sobre el perdón de Jesús y su resurrección. Todavía no conocía la persona de Jesús. Todavía no fue bautizado por el Espíritu Santo. Solamente recibió el bautismo de Juan. Su pensamiento era solo: arrepiéntete, arrepiéntete. No tenía el concepto de la gracia. Pero siendo instruido por Aquila y Priscila, sus ojos se abrieron en la gracia perdonadora de Jesucristo. Y enseguida pudo entender miles de cosas de la Escritura que antes no podía entender. Así se hizo un maestro bíblico poderoso. Entre nosotros muchos hermanos pueden ser como Apolos. Tienen buen ánimo, buenos valores en sentimiento y cosas, pero todavía les falta renacer. Les falta ser bautizado por el Espíritu Santo. Si les ayudamos como le hicieron Priscila y Aquila, ellos van a entender y crecerán muchísimo. Oro para que los hermanos que todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo sean bautizados. Ya, lo más pronto posible. Y los hermanos bautizados con el Espíritu Santo permanezcan llenos del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por las iglesias hogareñas de misionero Marcos y Ruth, misionero Aldón y misionera Hanna y mi familia.
Estamos juntos para colaborar en la obra cultivadora de Buenos Aires. Dios quiere usarnos poderosamente como Priscila y Aquila de esta generación. Así levantemos muchos hijos espirituales como Apolos. Amén. Ahora leamos el capítulo 19, versículo 1 y 2. Capítulo 19, versículo 1 y 2. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Aconteció que, tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Eran discípulos, dice ahí la palabra. Unos ciertos discípulos, pero no sabían sobre la gracia de Jesús, ni siquiera sabía que existe. Pero Pablo les enseñó el significado verdadero del bautismo de Juan y de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es como el viento. ¿Ustedes pueden sentir el viento? ¿Sí? Se siente el viento. El viento no sopla solo de una forma. No es siempre como un huracán fuerte. A veces también viene muy pacífico, como la brisa. Algunos, sin darse cuenta, el Espíritu Santo llega a su vida como una brisa. O algunos también como un huracán. Sin darse cuenta, se cambian y renacen. ¿No es cierto? ¿En dónde pongo mi mirada? Todos nosotros, amén, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. Los cristianos que reciben el Espíritu Santo viven muy alegres. Juegan ping-pong hasta la medianoche. Trabajan, estudian, sirven a Dios muy alegremente y a otros también. En cambio, los que no están renacidos del Espíritu Santo todavía piensan que la vida cristiana es participar en el culto dominical sin falta, no fumar, no adulterar, después estar alegres gozando de la fraternidad. Pero realmente la fraternidad en la vida cristiana no es todo esto. Es solo una pequeña parte de esto. La llave de la vida cristiana es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la llave de la vida cristiana? El Espíritu Santo. Amén. Muchos tienen miedo de esto, de recibir el Espíritu Santo. Piensan que si reciben el Espíritu Santo serían totalmente otras personas, como locos o fanáticos que no estudian, ni trabajan, ni cuidan la familia. Pero Jesús dijo yo lo voy a leer, en San Lucas 11, capítulo 11, versículos 2 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si la serpiente nos agarra, ¿cómo reaccionaremos? Si el escorpión nos quiere picar, enseguida brincamos para que no nos pique. Muchos tienen un prejuicio sobre la vida cristiana. Les encanta aprender y disfrutar la fraternidad, pero no quieren recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es opuesto del espíritu inmundo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Jesús vive en nosotros. Si no recibimos el Espíritu Santo, no podemos crecer. Es como un bebé.
Jair antes era un bebé que estaba en el vientre de su madre. Es como un bebé en el vientre de su madre. El bebé tiene vida, pero no puede ver dentro del vientre de su mamá, ni puede experimentar miles de cosas. Pero al nacer su mundo se expande grandemente. Así nosotros necesitamos abrir nuestros ojos en el Espíritu Santo para experimentar y conocer muchas cosas como un bebé recién nacido. Ahora vamos a leer versículos 6 y 7. Por favor, hermano Brian, puede leer versículos 6 y 7. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gracias. Este fue como el segundo Pentecostés, donde se levantaron 12 discípulos. Por este evento, la obra de Dios se reveló en ellos y ocurrió un gran milagro. Hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. Él recupera nuestra identidad como el templo del Espíritu Santo. Nosotros ya hemos experimentado una parte, pero necesitamos tener más interés en su Espíritu. Ora a Dios para que experimentemos más el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de poder, amor y dominio propio. Si no tenemos el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pero si tenemos el Espíritu Santo haremos muchas cosas por el poder de Dios que está en nuestras vidas. Segundo, la escuela de Tirano, del capítulo 19, versículo 8 al 22. Miren los versículos 8 y 9a. Pablo entró en la sinagoga como solía hacerlo para predicar el Evangelio. Pero los judíos endurecieron sus corazones y no creyeron. Ellos maldicieron el camino. Eran muy perversos aquellos judíos. Entonces, ¿cómo estaría Pablo? ¿Estaría muy desanimado? Vamos a ver qué hizo Pablo. Ahora si leamos todos juntos el versículo clave, por favor, es el versículo 9b y 10. Vamos a leer todos juntos a una sola voz. 2, 3. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí Pablo no luchó más humanamente, sino comenzó a enfatizar más en el estudio bíblico con los discípulos, aparte de la multitud, en la escuela de Tirano. Vamos a ver cuáles eran las características de esta escuela de Tirano. Primero, la obra estuvo centrada en levantar discípulos. Según la Biblia amplificada, la palabra separó a los discípulos quiere decir que Pablo se llevó consigo a los que tenían deseo espiritual y enfocó su ministerio en ellos. Los 12 discípulos que habían sido bautizados eran los principales discípulos. Antes Pablo predicaba a la multitud, pero ahora cambió su dirección espiritual para levantar discípulos. Pablo formó un vaso espiritual centrado en los discípulos. En la iglesia El Camino de UF en Los Ángeles, Estados Unidos, es en Los Ángeles, Misionera Hanna en Los Ángeles, Estados Unidos, dice que la obra del Espíritu Santo se manifestó poderosamente. Dice que se inscribieron 63 discípulos a la conferencia internacional.
63 discípulos y alrededor de 42 pueden servir los estudios bíblicos grupales. La iglesia del Camino está muy lejos de la conferencia internacional. No es como viajar de aquí a La Plata, que es una hora, sino es como de aquí a Paraguay, 15 horas es en bus, 15 horas. Dice que la obra de Dios empezó a través de una familia misionera. Ellos empezaron su servicio en una cochera. Y el año pasado Dios les proveyó un centro bíblico. Esta es la poderosa obra de Dios a través de hacer discípulos de Jesús. A través de enfocar en los discípulos. Oro a Dios que nuestro ministerio sea centrado en levantar los discípulos de Jesús. Y entre nosotros se manifieste la poderosa obra de Dios. Segundo, la obra estaba centrada en la palabra de Dios. ¿La obra estaba centrada en qué? En la palabra de Dios. Pablo comenzó un curso de discipulado con ellos en la escuela de Tirano. Él se enfocó en el estudio bíblico durante 2 años hasta que la palabra de Dios se difundió por toda Asia. Aquí vemos el poder del estudio bíblico intensivo, el poder de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un curso de discipulado. Dice que Pablo se quedó durante 2 años estudiando con los discípulos. Entonces, ¿quiere decir que misioneros no tienen que servir durante 2 años el curso de discipulado? En realidad la obra es la obra de Dios y el tiempo de Dios. Él se agrada mucho del curso de discipulado. De cada viernes, de 20:30 hasta las 22:30. Si fuera posible, los hermanos no quieren que se termine rápido ese tiempo. Quieren quedarse ahí. Ellos quieren seguir hasta tarde de la medianoche. Tienen mucha hambre espiritual. Ahora están estudiando el libro de Gálatas. También seguidamente van a preparar su testimonio y luego van a salir a ser discípulos. Van a salir a predicar. ¡Wow! Es poderosa la obra de Dios. Dios se agrada de ellos. Ora a Dios para que nuestro ministerio se enfoque en el estudio bíblico. De manera que se levanten más de 30 estudios bíblicos semanalmente y más de 25 adoradores en el culto dominical. Amén. Para Pablo, Éfeso fue el lugar donde experimentó la poderosa obra del Espíritu Santo a través de estudiar la Biblia y hacer discípulos. Dios bendijo grandemente esta obra y el Evangelio se ensanchó en toda Asia Menor. Para nosotros, ¿dónde es nuestro Éfeso? ¿Cuál es tu Éfeso? ¿Cuál es nuestro Éfeso? ¿Dónde es el lugar donde tenemos que ir a ser discípulos? A hablar, a predicar la palabra de Dios. Puede ser nuestra casa, la facultad, el trabajo. Algunos me dijeron por ahí, mi propio camino. ¿Mi propio camino? ¿Cómo es eso? Es decir, nosotros mismos. A veces nuestra lucha es en nosotros mismos. Nuestro éfeso está en nosotros mismos. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y hacer discípulos de Jesús. De eso Dios se agrada. Personalmente, mi éfeso que tengo es enfocar en el estudio bíblico y levantar discípulos. Durante la semana estaba muy sumergido en los afanes del trabajo, estudio, familia, pero me faltaba esta dirección. A veces con mal carácter hacía las cosas, me sentía como Apolos, que solo sabía sobre Jesús, pero no había recibido el Espíritu Santo verdaderamente.
Así mi corazón se hacía frío y no tenía ánimo para servir a Dios. Pero meditando en esta palabra de Hechos 19:9b, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Dios me dijo que me aparte. ¿De qué tengo que apartarme? Que me aparte de mi orgullo, de mi vanagloria y humanismo. Dios quería que separe mi vida de las cosas viejas, de las cosas que no me dan vida. Dios quiere que me enfoque más en su palabra y que realmente sea un discípulo de Jesús. Esa es la vida verdadera. Por eso me arrepiento por perder esta dirección. Gracias a Dios, Yair ya se recuperó su salud. En el trabajo, misionero Elendira y yo estamos bien. Pero esto no es suficiente. Dios quiere que me aparte de ellos y separe los discípulos. Es decir, que haga discípulo de Jesús y me enfoque más en el estudio bíblico. Por eso oro a Dios, para que mi familia se enfoque más en la palabra de Dios, para levantar muchos discípulos de Jesús. De manera que vivamos una vida muy alegre y gozosa y tengamos la visión de Dios. Amén. Ahora, ¿qué obras sucedieron mientras Pablo servía la hora del discipulado en la escuela de Tirano? Vamos a leer el versículo 11 y 12, por favor me acompañan. Vamos a leer el versículo 11 y 12 ya. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos a paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios estaba más cerca de Pablo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo estaba en él. Durante el ministerio de Pablo ocurrió algo. Unos hijos de un sacerdote trataron de expulsar los demonios en el nombre de Jesús. Ellos eran exorcistas ambulantes que intentaban invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, espíritus malos que salgan de aquí. La autoridad espiritual no es por la frase ni por el tono, diciendo: en el nombre de Jesucristo, ¡sal! Así no va el espíritu malo. También no es diciendo: en el nombre de Jesús. Eso tampoco. Así no va el espíritu malo. Es Dios mismo quien hace su obra. Si tenemos a Dios, el espíritu malo sí se va. Si no tenemos a Dios, no se va. Para tener a Dios, lo necesario es ser un vaso limpio. ¿Qué es lo necesario? Ser un vaso limpio. Por favor, ¿puede leer, hermano Jorge, esta palabra? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Vamos a orar para ser santificados y útil al Señor, para ser vasos limpios, para estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y así echemos fuera todos los espíritus malos. Amén. Aquellos hombres pensaban que el nombre de Jesús era por una palabra o frase. Pero ¿qué les pasó? Miren el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. Entonces huyeron desnudos y heridos.
En la anterior lectura vimos a un hombre que tenía una legión de demonios. Eran más de 3.000 demonios. Aquí un solo demonio pudo más con ellos. Era muy fuerte. Miren el versículo 17. ¿Puede leer, Pastora Sandra, por favor? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aún los que practicaban hechicería vinieron con sus libros y los quemaron. El precio de estos libros fue de 50.000 piezas de plata. El valor estimado sería como 3 millones de dólares en la actualidad. Ellos querían agradar a Dios sacando todas las cosas que abrían las puertas a los demonios, porque tenían libros de hechicería, brujería, todo tipo de libros, de ilusión romántica, psicología, filosofías, también, de yoga también. Realmente ellos quisieron echar fuera sus vidas viejas y automáticamente cambiaron. Aquí vemos cómo se cambia una cultura. Si una persona repite algo, se hace hábito. Si se juntan las personas que tienen el mismo hábito, forman una cultura. Nosotros al enseñar la Biblia, formemos la cultura de Dios. Nosotros al enseñar la Biblia, formemos la cultura de Dios. Pablo no enseñó para que primero quemen sus libros, sino enseñó la Biblia solamente. Entonces automáticamente cambiaron sus vidas. Si uno recibe el Espíritu Santo, su hábito también se cambia. Yo también, antes de encontrar a Jesucristo, tenía muchos malos hábitos. También me gustaba mirar pornografía, tenía mucho deseo carnal, era muy sucio. Tenía también revistas pegadas en mi pared, escenas muy sucias. Pero gracias a Dios, por Jesucristo, fui cambiado y limpiado. Fui restaurado como un vaso limpio. Jesucristo tiene poder para cambiar a todo tipo de personas como yo. En Buenos Aires la gente es muy liberal. Algunos hacen novio o novia. Algunos traen este mal hábito a la iglesia incluso. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer en medio de esta situación? Debemos enseñar la Biblia. Debemos enseñar a Jesucristo. Viendo la obra de Dios en Éfeso, Pablo fue convencido que era necesario ir a Jerusalén y a Roma. Miren el versículo 21. Leamos juntos el versículo 21, por favor. Cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario volver también a Roma. Pablo se dio cuenta que cuando estaba en Éfeso, al dedicarse en el estudio bíblico, la cultura se cambia totalmente. Entonces él pudo tener un coraje basándose en esta victoria. Así entendió que debe hacer en Roma también. Para Pablo era el centro del mundo antiguo, Roma. Él creía que una vez conquistado Roma llegaría a ser el centro de la misión mundial. Para Pablo, Éfeso fue como un mini Roma, donde la gran misión de Dios se ensanchó. Así Dios establecería la ciudad como una sede de la misión mundial. Nosotros, ¿qué visión tenemos? Hermanos, ¿cuál es tu visión? ¿Qué visión tenés? ¿Se preguntaron esto ustedes? ¿Cuál es su visión? Algunos parece que perdieron su visión. Hay que recuperar la visión. Hay que recuperar la visión. La visión que Dios nos ha dado. La visión que Dios tiene para tu vida. El plan de Dios que está para tu vida. ¿Cuál es? En Buenos Aires hay personas que de muchas nacionalidades.
hasta africanos. La visión de Dios es que se expanda el Evangelio y se hagan los discípulos en todas las naciones. Amén. Oremos para que Dios use poderosamente nuestro ministerio en Buenos Aires. Amén. Que nos enfoquemos en el estudio bíblico. Así esta ciudad argentina cambie. Y Dios haga su obra como la escuela de Tirano en nuestro ministerio. En conclusión, la llave para ser usados por Dios es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si nos dedicamos en el estudio bíblico y en hacer discípulos, Dios cambiará nuestra cultura y quitará los malos hábitos de nuestra vida. Así formaremos la cultura del pueblo de Dios. ¿Quiénes quieren ser de la cultura del pueblo de Dios? Amén. ¿Quieren ser del pueblo de Dios? Amén. Estudiamos más la Biblia. Hagamos más estudio bíblico. De esta manera Dios se agradará de nosotros y seremos muy usados en su obra de misión mundial. Oremos para que nuestro ministerio se enfoque cada día en esto, en hacer discípulos, en estudiar la Biblia profundamente. De esta manera seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos la misión de Dios en Buenos Aires UBF. Amén. Vamos a leer el versículo clave, por favor. Veamos, 2, 3. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día por la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor de la gloria, Dios bueno y perfecto. Gracias, Señor, por permitirnos este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos cambia de toda la vida vieja, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cada momento, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, a través de enfocarnos en el estudio bíblico y en hacer discípulos de Jesús. Padre, usa nuestro ministerio, usa a cada uno de nosotros como hacedores de discípulos. Que la visión de Dios esté en nosotros, Señor, que podamos ensanchar tu reino, Señor, que Buenos Aires pueda cambiar, Padre, toda la cultura mala de pecados y hábitos sucios sean echados fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, muchas gracias por esta palabra. Bendice la lucha de mis hermanos, Señor, y que acompañe usted, Señor, con su Espíritu Santo. Te encomiendo todo orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje. A continuación, hermanos, en sus asientos, les pido por favor que abran sus seminarios. Vamos a entonar el himno número 133. Himno número 133.